Buen día, mis compañeros Elsie Cano, Jacqueline Limas, Javier López y un servidor Joel Ávila les vamos a hablar sobre la ley de oferta y demanda. La ley de la oferta y la demanda es el principio básico sobre el que se basa una economía de mercado. Este principio refleja la relación que existe entre la demanda de un producto y la cantidad ofrecida del mismo, teniendo en cuenta el precio al que se vende dicho producto. Así, según el precio que haya en el mercado de un bien, los oferentes, los que venden, están dispuestos a fabricar un número determinado de este bien, al igual que los demandantes, los que compran, están dispuestos a comprar un número determinado de este bien, dependiendo del precio. Demanda. Señala la cantidad de un bien que un consumidor está dispuesto a comprar a cada precio, si las demás cosas permanecen constantes. Los determinantes de la demanda son el precio del bien, precios de otros bienes como complementarios y sustitutos, gustos, ingresos del consumidor, ya sean normales o inferiores, y otros como clima, expectativas y etc. La oferta. Esta señala la cantidad de un bien que un vendedor está dispuesto a proporcionar a cada precio, si las demás cosas permanecen constantes. Los determinantes de la oferta son el precio del bien, el precio de los insumos, la tecnología, el clima y el precio de producciones opcionales. Equilibrio. Un mercado se encuentra en equilibrio cuando la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. De esta manera se determinan el precio y la cantidad de equilibrio. El punto donde existe un equilibrio porque los demandantes están dispuestos a comprar las mismas unidades que los oferentes quieren fabricar por el mismo precio se llama equilibrio de mercado o punto de equilibrio. Según esta teoría, la ley de la demanda establece que, manteniéndose todo lo demás constante, ceteris paribus, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando el precio de ese bien aumenta. Por el otro lado, la ley de la oferta indica que, manteniéndose todo lo demás constante, ceteris paribus, la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando lo hace su precio. Así, la curva de la oferta y la curva de la demanda muestran cómo varía la cantidad ofrecida o demandada, respectivamente, según varía el precio de ese bien. Para entender cómo se llega al punto de equilibrio, hay que hablar de dos situaciones de exceso. La primera situación es el exceso de oferta. Cuando existe exceso de oferta, el precio al que se están ofreciendo los productos es mayor que el precio de equilibrio. Por lo tanto, la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada. Con lo consiguiente, los oferentes bajarán los precios para así aumentar las ventas. La segunda situación es el exceso de demanda. Por el lado contrario, cuando existe escasez de productos, significa que el precio del bien ofrecido es menor que el precio de equilibrio. La cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida. De modo que los oferentes aumentarán el precio, dado que hay muchos compradores para pocas unidades del bien, para que el número de demandantes disminuya y así se establezca el punto de equilibrio. Trasladando un gráfico a los comportamientos de la oferta y demanda que acabamos de explicar, se comprende que la curva de oferta, O, que es la línea azul, sea creciente y la curva de demanda, D, que es la línea roja, sea decreciente. El punto donde se cruzan se conoce como equilibrio de mercado. Si partimos del punto inicial en el que se demanda la cantidad Q1 de un bien al precio P1 y debido a alguna causa externa se produce un aumento en la demanda hasta la cantidad Q2, el precio del bien aumentará hasta situarse en el P2. En la 2, si ocurre por el contrario que los vendedores por alguna razón disminuyen su producción, por ejemplo, las inundaciones provocan que la producción de trigo disminuya, en la gráfica observaremos un movimiento de la curva de oferta a la izquierda y por tanto aumentará el precio del bien en cuestión y con ello la demanda se verá reducida. ¿Cómo afecta la competencia a la ley de oferta y demanda? Como hemos visto en los ejemplos de arriba, dependiendo del movimiento de la oferta y la demanda, los precios se pueden ver afectados. En algunos casos, si la oferta o la demanda de un bien es muy fuerte, pueden afectar al precio de ese bien. Podemos definir dos tipos de competencia, los cuales explican de manera general el comportamiento de la oferta y la demanda. El primer tipo es la competencia perfecta. Esta es una situación económica casi ideal y poco probable en la realidad. Se trata de un mercado en el que el precio de mercado
surge de la interacción entre empresas o personas que demandan un producto y otras que lo producen y ofertan. Ninguno de los agentes puede influir en el precio del bien o servicio, es decir, son precios aceptables. El segundo tipo es la competencia imperfecta, en la que los vendedores individuales tienen la capacidad de afectar de manera significativa el precio de mercado de sus productos o servicios, en los que podemos distinguir según el grado de competencia imperfecta. Competencias imperfectas. Competencia monopolística. Existe un alto número de vendedores en el mercado, aunque tienen un cierto poder para influir en el precio de su producto. Oligopolio. El mercado está controlado por un pequeño grupo de empresas. Monopolio. Una sola empresa domina todo el mercado de un tipo de producto o servicio, que se suele traducir en altos precios y en una baja calidad del producto o servicio monopolizado. Oligopsonio. Es un tipo de mercado en el que hay pocos demandantes, aunque sí puede haber una gran cantidad de oferentes. Por tanto, el control y el poder sobre los precios y las condiciones de compra en el mercado reside en los demandantes o compradores. Monopsonio. Es una estructura de mercado en donde existe un único demandante o comprador, mientras que pueden existir uno o varios oferentes. Veamos gráficamente cuando la competencia no es perfecta. Los vendedores pueden afectar el precio del bien. Por ejemplo, si la oferta reduce su producción forzosamente, provocará un aumento en el precio del bien en cuestión, y la demanda de ese bien se reducirá. Excedente del productor y excedente del consumidor. A través de la ley de oferta y demanda, los productores y consumidores pueden saber a qué precio están dispuestos a comprar un bien o servicio. La diferencia entre el precio de mercado y lo que ellos están dispuestos a pagar o cobrar se conoce como excedente del consumidor y excedente del productor, respectivamente.